Al principio, nadie entendió lo que estaba pasando. Los pescadores en la costa escucharon ruidos y gritos. Delfines. Pero cuando se dieron la vuelta, ante sus ojos se abrió una escena imposible de olvidar. Una manada de unos 20 delfines avanzaba a toda velocidad hacia la orilla, como si empujaran algo enorme y pesado. El agua se levantaba en espuma blanca, y los animales emitían sonidos agudos, como si quisieran llamar la atención de la gente. Las personas corrieron hacia el mar. Algunos pensaron que los delfines perseguían un banco de peces, otros que estaban enredados y pedían ayuda. Pero cuando la silueta en el agua turbia empezó a hacerse más clara, todos se quedaron paralizados. No se parecía ni a un pez ni a los restos de un barco. Algo oscuro, alargado y extrañamente inmóvil se acercaba a la orilla. Uno de los pescadores, un hombre llamado Alexei, fue el primero en atreverse a acercarse. Notó que los delfines no se comportaban de forma normal. No jugaban ni cazaban. Parecían proteger lo que habían traído, impidiendo que volviera a hundirse. El agua burbujeaba, y daba la impresión de que los propios delfines sabían que aquello no era una simple coincidencia. Cuando la ola retrocedió, el objeto golpeó la arena. La gente retrocedió instintivamente. Ante ellos yacía un enorme cuerpo gris. Al principio creyeron que era la carcasa de un animal marino gigante, pero luego vieron detalles que helaron la sangre. En la piel había profundas marcas, como si fueran de redes o cuerdas, y a su alrededor había fragmentos metálicos, como de alguna estructura. Alguien gritó que era una ballena varada, pero las dudas crecían. El cuerpo era demasiado delgado para una ballena y tenía aletas desproporcionadamente largas. Una mujer del pueblo cercano dijo con voz temblorosa que solo había visto algo parecido una vez, cuando una cachalote muerta había llegado a la costa años atrás. Pero este gigante era distinto, demasiado extraño. Los lugareños llamaron a los rescatistas de fauna marina. Alguien avisó a la policía. La multitud crecía. Todos grababan con sus teléfonos. Y sin embargo, los delfines no se iban. Nadaban cerca, casi tocando la arena, vigilando que aquel cuerpo no volviera al mar. Ese comportamiento, decían los científicos, era inusual. Los delfines suelen ayudar a los humanos, pero que una manada entera empujara a la orilla un cuerpo muerto o herido era casi inédito. Cuando los especialistas llegaron, notaron algo nuevo. Del cuerpo emanaba un leve olor químico. Un hombre comentó que sentía en el aire algo parecido a combustible quemado. Entonces surgió la pregunta, si era un animal marino. ¿Por qué olía como un motor hundido? Todos guardaron silencio, esperando la opinión de los expertos. Pero cuando el viento movió la arena y dejó al descubierto un fragmento metálico brillante con una inscripción ilegible, todos comprendieron que aquello no era solo un cuerpo de animal. En ese momento, uno de los delfines, el más grande, saltó cerca de la orilla y golpeó con fuerza el agua con la cola, como si advirtiera a los humanos de algo. Cuando los especialistas se acercaron, la tensión en la multitud se volvió insoportable. Todos esperaban una explicación simple. Un animal muerto, un accidente, quizá una ballena. Pero experto en mamíferos marinos, un hombre canoso, se inclinó, observó largo rato y, sin tocar la carcasa, murmuró: «Esto no es un cetáceo». Sus palabras provocaron murmullos y confusión. Algunos decían que era una nave experimental caída al mar, otros insistían en que se trataba de una especie desconocida. Pero el olor químico y los restos metálicos desmentían ambas teorías. Cuando intentaron examinar el cuerpo desde el otro lado, vieron un profundo corte en el abdomen. Limpio, recto, como hecho por una cuchilla o un cable a alta presión. La piel alrededor estaba quemada. El experto frunció el ceño. Aquel daño no se parecía a una hélice ni a redes de pesca. Parecía obra de algo artificial. Mientras tanto, los delfines se volvían cada vez más inquietos, nadando en círculos, acercándose y alejándose, como si intentara mantener la atención humana. Su comportamiento parecía casi místico. La policía acordonó la zona, dejando pasar solo a los especialistas. Uno de ellos notó un pedazo de recubrimiento metálico atrapado en una aleta. Tenía rastros de óxido y letras borrosas en alfabeto latino. Alguien comentó que parecía parte de un viejo equipo, pero entonces surgió la duda. ¿Por qué estaba dentro del cuerpo del animal? Cuando intentaron girar la carcasa, se escuchó un sonido metálico desde el interior. La multitud se estremeció. Algo tintineó dentro del cuerpo. No era un hueso ni una piedra. Los expertos se miraron entre sí. Parecía un objeto hecho por el hombre. Uno de ellos dijo con cautela que, a veces, los animales tragaban basura del océano. Pero aquel sonido era demasiado claro, como el de un contenedor metálico.
Entonces apareció una nueva hipótesis. Quizá el animal había muerto tras tragar algo peligroso. La multitud dio un paso atrás. El viento levantó más arena, y apareció una franja de metal con marcas y letras visibles. No eran rayas aleatorias, era una inscripción real. Cuando un especialista la leyó en voz alta, todo quedó claro. El hallazgo estaba relacionado no con la fauna marina, sino con tecnología militar. En ese instante, uno de los pescadores notó que los delfines cambiaron de comportamiento. Empezaron a alejarse, emitiendo sonidos ansiosos, como si supieran que los humanos estaban a punto de descubrir algo para lo que nadie estaba preparado. Cuando los expertos, con las herramientas listas, abrieron el cuerpo, la multitud contuvo el aliento. Si dentro había metal, significaba que la historia era mucho más seria de lo que cualquiera imaginaba. El corte fue limpio, hecho bajo la supervisión de veterinarios. Y tras unos minutos, sacaron de dentro un objeto pesado. Al sol, brilló una cápsula metálica cilíndrica, oxidada pero intacta. La gente exclamó. Algunos grababan de cerca. La cápsula tenía el tamaño de un bidón pequeño y llevaba marcas de fábrica. Pero lo más aterrador era el símbolo grabado en su superficie. El emblema de peligro radiactivo. En la multitud se levantó un grito. Las mujeres con niños se apresuraron a alejarse más. La policía exigió retroceder inmediatamente a una distancia segura. Los expertos llamaron a especialistas en radiación, ya que la situación de repente adquirió una dimensión completamente diferente. Pero entonces surgió una nueva pregunta. ¿Cómo pudo un objeto así encontrarse dentro del animal? Un experto sugirió con cautela que los delfines lo habían empujado deliberadamente a la orilla, porque el animal ya estaba muerto y la cápsula en su interior representaba una amenaza para todo el entorno marino. De otra manera, era imposible explicar su comportamiento inusual. Mientras la gente esperaba la llegada de los radiólogos, varios ancianos de un pueblo cercano comenzaron a recordar viejos rumores. Uno de ellos dijo que en los años 80 realmente se realizaron pruebas militares en estas aguas. Entonces podrían haber arrojado equipos al mar que nadie debía ver. Y si esas cápsulas realmente quedaron en el fondo, no es sorprendente que un día pudieran entrar en el organismo de un animal marino. Pero la extrañeza estaba en otra cosa. En la cápsula, a pesar del óxido, era evidente que no había estado décadas bajo el agua. El metal parecía relativamente nuevo, como si se hubiera arrojado recientemente. Esto dejó en shock a los especialistas. La multitud ya bullía de conjeturas. Alguien dijo que eran desechos secretos. Alguien más acusó a los militares de ocultamiento. Otros dijeron que podría ser el resultado de un accidente del que simplemente no se informó a la gente. Pero lo que más preocupaba era que los delfines se comportaban como si trataran de prevenir un desastre. En ese momento, uno de los testigos, un joven con cámara, notó otro detalle. A lo lejos, en el horizonte, había un barco. No se movía, simplemente flotaba tranquilamente en el agua, como observando. Cuando la gente se volvió hacia allí, el barco giró bruscamente y lentamente se alejó. Nadie entendía quién era ni por qué el barco desapareció justo cuando la cápsula apareció a la orilla. La pregunta quedó en el aire. ¿Fue una coincidencia o alguien había estado vigilando el hallazgo todo el tiempo? Con cada minuto, la situación se volvía más tensa. Los rescatistas, intentando calmar a la multitud, rodearon el hallazgo y prohibieron que alguien se acercara. Poco después llegó un vehículo con dosimetristas. La gente se quedó congelada, esperando escuchar lo peor. Los instrumentos silbaron casi de inmediato, apenas los especialistas los apuntaron hacia la cápsula. El nivel era elevado, no mortal pero lo suficientemente alto como para demostrar que se trataba de un fragmento inusual de metal. La multitud murmuró. Alguien gritó que el mar estaba envenenado. Alguien comenzó a culpar a las autoridades, y varios jóvenes incluso afirmaron que era prueba de vertidos secretos de residuos radiactivos. Pero los expertos se apresuraron a retirar el objeto antes de que se desatara el pánico. Lo colocaron cuidadosamente en un contenedor especial. Y fue entonces cuando la atención se volvió nuevamente hacia el cadáver. Uno de los veterinarios dijo que el animal marino, probablemente una ballena o un pariente cercano, había muerto debido a la cápsula. En su interior se encontraron graves daños internos, como si el organismo se hubiera corroído desde dentro. Esta conclusión dejó a todos atónitos. Resultaba que el ser humano había causado indirectamente la muerte del gigante. Pero, ¿por qué los delfines lo empujaron con tanta insistencia a la orilla? Un biólogo marino expresó cautelosamente la hipótesis de que los delfines podían sentir la radiación. Muchos animales marinos tienen hipersensibilidad a los sonidos, vibraciones e incluso campos magnéticos.
Tal vez comprendieron que su compañero había muerto de forma no natural y decidieron mostrar a los humanos la fuente de peligro. Esto parecía un acto consciente de transmisión de información. La multitud escuchaba, incrédula. Una cosa es ver trucos inteligentes de delfines en un acuario, y otra muy distinta imaginar que pueden actuar como rescatistas, literalmente advirtiendo a las personas sobre una amenaza radiactiva. Pero el comportamiento de la manada no dejaba dudas. Los animales no actuaban al azar. Mientras tanto, comenzaron a circular nuevos rumores en la multitud. Algunos pescadores aseguraban que habían visto cápsulas similares antes. Y antes, cuando las redes sacaban algo pesado del fondo, no entendían qué era. Pero ahora quedó claro. En el fondo, posiblemente, se encuentra un verdadero cementerio de tales contenedores. En ese momento, un especialista en radiación dijo una frase que dejó a todos estupefactos. Según la marca, la cápsula no fue fabricada aquí. Pertenecía a otro país. La multitud se agitó, comenzaron gritos y discusiones. Algunos afirmaban que era consecuencia de operaciones militares internacionales, otros acusaban a sus propias autoridades de ocultamiento. Pero la discusión se interrumpió por sí sola cuando uno de los pescadores notó: los delfines que empujaron el cadáver ya no nadan cerca de la orilla. Se alejaron rápidamente hacia mar abierto. Todos lo siguieron con la mirada, y allí, en el horizonte, apareció nuevamente el mismo barco que ya habíamos visto antes. Pero ahora estaba más cerca. Y de repente se escuchó un sonido parecido al zumbido de un motor. El barco comenzó a acercarse rápidamente a la costa, como apresurándose a recoger algo. Cuando el barco se acercó visiblemente, la gente en la orilla sintió un escalofrío en la espalda. La multitud comenzó a retroceder. Alguien gritó a los niños que corrieran hacia la carretera. La policía se colocó en formación. Pero estaba claro que, si era realmente un barco militar o científico, los patrulleros normales no lo detendrían. Los especialistas con el contenedor, en el que se encontraba la cápsula, comenzaron a cargarlo apresuradamente en un vehículo protegido. Y en ese momento, el barco emitió una señal corta y penetrante, como una sirena. Parecía una advertencia. ¿Pero para quién? ¿La multitud? ¿La policía? ¿O era una señal para los suyos? Todos volvieron la mirada hacia el mar. La gente esperaba que los delfines aún estuvieran presentes. Y de repente, la manada reapareció. Avanzaban en formación compacta y literalmente cruzaron el camino del barco, creando una pared con sus propios cuerpos. Los segundos se extendieron como una eternidad. El gigante metálico avanzaba lentamente y los delfines, parecía, no tenían intención de retroceder. La multitud en la orilla observaba en absoluto silencio. Nadie creía lo que veía. Los animales se enfrentaban al barco tal como habían empujado previamente la orilla a su compañero fallecido. En ese momento, el barco cambió bruscamente de rumbo. Giró hacia mar abierto y comenzó a alejarse, como si renunciara a intentar acercarse. La gente murmuró, algunos incluso lloraron. Parecía increíble. La manada de delfines logró alejar el barco, protegiendo la orilla y a quienes estaban en la arena. Más tarde, los expertos discutieron durante mucho tiempo lo que realmente ocurrió. Algunos afirmaban que el barco se asustó de las miradas y cámaras de los testigos. Otros decían que los animales de alguna manera sabían de la amenaza oculta e intervinieron intencionalmente. Pero el hecho permanecía. Sin los delfines, la gente difícilmente habría conocido la verdad sobre lo que había dentro del gigante fallecido. La cápsula fue llevada a un laboratorio cerrado. Su destino aún no se ha informado oficialmente. Pero los pescadores locales ahora cuentan a menudo que en esa misma costa vuelven a ver a los delfines, como si continuaran protegiendo esas aguas. Y las personas que fueron testigos de los eventos lo recuerdan para siempre. A veces la naturaleza misma nos advierte sobre lo que no debemos ocultar. Y si escuchamos, podemos ver lo que de otro modo habría permanecido como un misterio. Si quieres conocer más sobre historias reales y sorprendentes como esta, suscríbete a nuestro canal. Aquí escucharás lo que normalmente se intenta ocultar de la vista del público, porque a veces la verdad emerge a la superficie de la manera más inesperada.